Dígame, A ver qué horario hay disponible de laboratorio. Y luego reserva todo lo que se pueda, porque necesito hacer estadística ahí también. estadística aplicada. Sí, necesito espacio para ambos. A ver qué me consigues. Sí, porque ¿Qué espacios hay? ahorita busco en el calendario de laboratorio. Dale, Y inmediato que buenas. Sí, déjame usar mis influencias, sí, descaradamente. Para ver qué horarios hay. No, yo no sabía que no María, todo el viernes está libre hasta las 5 de la tarde. Ya, Es reunión de bebidas, que es un proyecto, pero no sé si la próxima semana aún. Voy a preguntar. ya. Entonces sería como 2 horas para cada curso. 2 a 4, no sé, estadística, y 4 a 6 y o 2. Necesito, sí, una sección de estadística, como 2 horas para estadística. ¿Y 2 horas para ellos? ¿Sería bien? O de 1 a 5 podría también. Yo creo que mejor de una sí. De 1 a 3 estadística y de 3 a 5 y o 2. No sé si caben todos los de IO2. Pero podemos hacer por No, 20 minutos. 20 Claro, minutos. por turno. Ajá, hacemos un Excel y que llenen por turno personas. Sí, Solo pero resérvame algo de espacio en la mañana porque sé que hay chicos que en la tarde no pueden, de EA. Entonces, No me va a importar mucho, a lo mejor paso el mismo para EA y para IO2, irán presentando. técnica aplicada podría ser, no, otro curso a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Yo creo que no hace falta separarlo por curso, solamente sepárame el espacio. Ya. Y que se metan ahí, bien sea de estadística o de IO2. La mañana también quiere, ¿no? Sí. Por lo menos 2 horitas en la mañana. De 11 a Y 1. 4 horitas en la tarde. De 11 a 1 puede ser. Para la mañana. Sí, sí puede ser. Vamos temprano. Creo que hay varias gente de IO2 que tienen clase a las 11. No, porque estábamos dando las recuperaciones de 9 Yo tengo a 11. en la mañana de DOE, pero voy a hacer en la tarde. Tú vas en la tarde. Porque conseguir un horario para todo el mundo va a ser imposible. Puede ser de 11 a 1 la gente que puede en la mañana y exacto. de 1 a 5 los que pueden en la tarde. Exacto. Ya. Pero ¿a qué hora vamos a profesor? ¿Ah? Si separo de 11 a 1 y de 1 a 5. Después vemos cómo se ponen y liberamos el espacio. ¿Qué te parece? Sí, okay, para no dejarlo bloqueado innecesariamente. Separo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Exacto. Eso haría yo si se vale el abuso y después corregir. Falta esta posición. Y por supuesto irme para atrás. Ahí. Ahí quiero. Ok, vamos a recordar qué fue lo que hicimos la clase pasada. Ya mandaré un correo bien que tienes que pasar. Montemos un drive para que la gente se anote. ¿El horario de exposición cuánto sería? ¿De 20 minutos? Yo diría que para el IO2 que sean un poquito más. 30 minutos. No, yo creo que 15 minutos y digamos 5 para preguntas. 20 20 minutos. minutos para 20 ellos. minutos por equipo. Sí. En estadística creo que necesito menos tiempo. Pero... vamos a pensar 20 minutos por equipo para las 2 secciones para que quede bien. Ok. Bueno, aquí estamos. A ver, ya habíamos visto la clase pasada. Gracias por venir. Creo que hay una audiencia pequeña. Me faltan los audífonos. Ya.
¿qué habíamos visto? ¿No? Habíamos comenzado con las cadenas de Markov continuas y habíamos dicho que en términos de las tasas, habíamos dicho que nu sub i era, no, primero, que t sub i era la variable aleatoria que contaba el tiempo que la cadena pasaba en el estado i antes de hacer una transición al estado j. ¿Correcto? Y aquí la única condición era que i fuese distinto de j, porque habíamos dicho que entre otras cosas, esta t sub i era exponencial con esa tasa nu sub i, ¿ok? En donde o sea, ese nu sub i era la tasa a la cual la cadena dejaba el estado i, ¿ok? Esa era una de las definiciones, ¿ok? Y por el otro lado teníamos el tema de que a nivel de matriz de transición, ¿ok? Teníamos que la probabilidad de ir del estado I al estado I era siempre cero, que cuando tuviésemos que montar la matriz de transición de una cadena de Markov continua, teníamos que empezar por poner ceros en la diagonal, ¿ok? Y después íbamos a pedir además, ¿qué cosa? A ver, ¿quién se acuerda? Que la sumatoria, ¿no?, de las probabilidades de transición del estado I al estado J para todos los J en el conjunto de estados, que esta suma debía ser 1, ¿no? Fíjense que en esta suma la fila I, la fila I está fija, y lo que estamos diciendo aquí es que las filas de la matriz de transición, ¿qué cosa? Correcto, suman 1, ¿no? Las filas de la matriz de transición suman 1. ¿Ok? Y que digamos que estas dos cosas eran equivalentes, ¿no? Vimos cómo había la relación entre estacionariedad y la propiedad de pérdida de la memoria, ¿no? Entonces, que si se cumplía una cosa, automáticamente teníamos que esos tiempos que transcurría la cadena o que pasaba la cadena en un estado solo podían ser exponenciales. ¿Ok? Y bueno, hicimos dos ejemplitos, ya ni me acuerdo cuáles eran, ¿ok? Pero hoy vamos a ver más ejemplos, ¿ok? Estos ejemplos son lo que llamamos los procesos de nacimiento y muerte, que en sí mismos son modelos nuevos, ¿ok? Pero vistos desde la abstracción de como si tuviésemos una población con individuos, ¿ok? Y cuando yo hablo de individuos, no necesariamente estoy hablando de personas, pero sí estoy haciendo referencia a esa analogía del crecimiento poblacional, ¿ok? En las poblaciones los individuos se reproducen y mueren, ¿ok? Y esa analogía la vamos a usar en estos modelos. En el sentido de que si yo tengo individuos, cada uno de ellos puede reproducirse con un hijo a la vez y pueden morirse cada uno de ellos. ¿Ok? Ustedes pueden pensar, si quieren pensar en una analogía simpática, son por ejemplo, los sistemas de inventario. ¿Ok? En donde uno hace, por ejemplo, una reposición de N artículos de un mismo tipo de un solo golpe,
¿ok? Y después cada uno de esos productos uno los puede ir vendiendo, bien sea de uno en uno o en grupos, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo en donde los individuos de la población no serían personas, sino que serían productos. ¿Ok? Entonces, digamos que vamos a tomar prestada esa idea abstracta del crecimiento poblacional, pero después la vamos a adaptar a situaciones en donde esos individuos no necesariamente van a ser personas. ¿Ok? Pueden ser otras cosas. Que bueno, que ya iremos pensando. ¿Ok? Entonces voy a borrar acá, si me lo permiten. ¿Ok? Y vamos a ir a la definición de lo que es un proceso de nacimiento y muerte. Fíjense que dice un proceso de nacimiento y muerte es tal que si hay n personas, ¿okay? Que en este caso, más que llamarlas personas, me hubiese gustado llamarlas individuos. ¿Ok? Pero realmente son las unidades en estudio, que en un momento dado podrían no ser seres humanos. ¿Ok? En estudio. Ay, pucha. A ver, en estudio. A ver si lo escribo bien de una vez. Estudio. Ok, en el sistema, entonces el tiempo entre llegadas al sistema los voy a considerar nacimientos. ¿Ok? Y esos los se van a modelar como exponenciales, parámetros lambda n, porque estamos tratando de modelar estas poblaciones, ¿ok? Con nacimientos y con muertes, como si fuesen cadenas de Markov continuas. ¿Ok? Y el tiempo entre salidas del sistema, que las vamos a considerar como las muertes en la población, van a ser exponenciales con tasas mu sub n, ¿no? Los nacimientos y las muertes en este modelo ocurren de manera independiente, no que, no sé, si nacen muchos se mueren más o nada por el estilo. ¿Okay? Y vamos a llamar lambda n a la tasa de que ocurra un nacimiento. Okay, esto es importante porque a veces me hice bolas en la otra sección, pero sabroso, por no leer lo que tengo escrito. Okay, la tasa a la que ocurra un nacimiento cuando la población tiene individuos es lo que vamos a llamar lambda n. Es decir, cuando la población tiene n individuos, lambda n es la tasa a la que nace un individuo en esa población. Y de la misma manera, mu sub n es la tasa en la que ocurre una muerte, una sola, cuando la población tiene n individuos. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Ahora vamos a ver cómo se usa esta cosa. No, aquí no hay días. Sí, el conjunto de estados. O sea, el conjunto de estados, o sea, aquí la variable aleatoria siempre cuenta el número de individuos en la población, ya por default. Exacto, o sea, aquí x de t, quizás eso es importante ponerlo, siempre cuenta el número de individuos que tiene la población a tiempo t. ¿Ok? X de t siempre es el número de individuos que tiene la población a tiempo t para los procesos de nacimiento y muerte. ¿Okay? Hay otras cadenas de Marcos que cuentan otras cosas, pero para los procesos de nacimiento y muerte, X de t siempre va a ser el número de individuos en la población. ¿Ok? ¿Sí? Chévere. Entonces, bueno, yo como siempre, por no leer lo que tengo escrito, después me hice bolas por allá, pero
Ya, creo que lo aclaré justo antes de salir de allá. Entonces, fíjense, cuando la población no tiene individuos, entonces estamos hablando que x de t es 0, ¿ok? En mi conjunto de estados, x de t es 0, solo puede ocurrir un nacimiento, ¿sí? O sea, porque si no tengo individuos, pues no hay quien se muera. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, yo hablo de nu 0. O sea, yo puedo dejar el estado 0 solamente para ir al estado 1. Porque yo no tengo individuos en la población, lo único que puede ocurrir es un nacimiento. ¿Ok? Y eso ocurre con tasa lambda sub 0. ¿Ok? O sea, ¿cómo dejo el estado 0? ¿Cómo la población pasa del estado 0 al estado 1? De tener 0 personas en la población a tener una persona en la población. Esa tasa la definimos como lambda sub 0. ¿Ok? Y por el contrario, si yo tengo individuos en la población, y ahí me estoy refiriendo al caso, aquí cuando yo digo y es mayor que 0, me estoy refiriendo al caso y distinto de 0, porque yo no puedo tener un número negativo de individuos en la población. O sea que si es mayor que 0, quiere decir que no es 0. ¿Correcto? Entonces, si tengo individuos en la población y es un entero aquí, acuérdense que x de t es una variable aleatoria que es discreta. ¿Ok? El conjunto de estados aquí, si es el tamaño de una población, ¿qué valores puede tomar? ¿Por qué n? A ver, las poblaciones, si bien es inconveniente, pueden crecer infinitas, ¿no? Indefinidamente. Entonces puedes pasar de tener 0 individuos, 1 individuo, 2 individuos, hasta infinito. ¿Ok? O sea que estos modelos de nacimiento y muerte son cadenas de Markov con infinitos conjuntos de estados. ¿Ok? ¿De acuerdo? A menos que en las tasas diga que no puede crecer por arriba de un determinado tamaño. ¿Ok? Pero esa es la idea. Y entonces, fíjense, ¿qué quiere decir que mu sub i es igual, o sea, que nu sub i es igual a lambda i más mu sub i? Fíjense, si yo tengo individuos, puede pasar que alguno de ellos se muera. O puede pasar que alguno de ellos se reproduzca. ¿Ok? O que si no lo quieren ver como que se reproduce, puede pasar que ocurra un nacimiento. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿por qué la tasa de dejar el estado i tiene la forma lambda i más mu sub i? ¿A qué se les parece? Ya, pero ¿por qué? ¿Cosmo? Se muere y nace, ¿ok? ¿Son dos variables exponenciales que suceden al mismo tiempo? No. A ver, yo paso del estado i, puedo pasar del estado i al estado i más 1, ¿verdad? ¿Con qué tasa? ¿Qué tiene que pasar para pasar del estado i al estado i más 1? Tiene que ocurrir un nacimiento antes de que ocurra una muerte. Porque si la muerte ocurre antes, la cadena no pasa de i a i más 1, sino pasa de i a i menos 1. ¿Sí o no? ¿Qué significa que ocurra? O sea, yo voy del estado i al estado i más 1. ¿Sí qué pasa? Si ocurre
un nacimiento antes que una muerte entre los individuos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que esta es esto es la tasa de qué variable aleatoria. O sea, esta tasa es la tasa de qué variable aleatoria. Es la tasa del mínimo entre la tasa de nacimientos, que es lambda i, cuando hay individuos, y la tasa de muerte. ¿Ok? Si lo vemos en función de probabilidades, ¿quién es la probabilidad de ir de i a i más 1? Correcto, ¿cuál es? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo? Que una muerte. Es la probabilidad de que haya un nacimiento antes de que haya una muerte. ¿Correcto? ¿Qué propiedad estoy usando del exponencial? Es la probabilidad del primer fallo, ¿se acuerdan? Yo, para ir de i a i más 1, tiene que ocurrir un nacimiento antes de que ocurra una muerte. Y si voy de i a i menos 1, primero la muerte antes que el nacimiento. ¿Ok? Fíjense que estoy usando propiedades del exponencial. Yo sé que el tiempo que pasa la cadena en el estado i es un tiempo exponencial. Y las muertes y los nacimientos son independientes. Y por eso puedo usar la propiedad del primer fallo, porque ahí hace falta la independencia. Igualmente con el mínimo, la tasa a la que dejo el estado i, bien sea para irme al estado i más 1 o para irme al estado i menos 1, es el mínimo de las dos exponenciales. ¿Ok? O ocurre un nacimiento antes que una muerte, o ocurre una muerte antes que un nacimiento. En cuyo caso, la tasa es la tasa del mínimo de dos exponenciales, que es exponencial suma de los parámetros. ¿Ok? O sea que fíjense que el hecho de que el mínimo de dos exponenciales sea exponencial conserva el hecho de que estoy modelando el proceso de nacimiento y muerte como una cadena de Markov continua, porque si no, el tiempo que paso en el estado i no sería exponencial. Pero como el mínimo de dos exponenciales es exponencial, se sigue cumpliendo. ¿Ok? O sea, el proceso de nacimiento y muerte es una cadena de Markov continua. ¿Ok? ¿Sí? Ya, buenazo. Eso es lo que dice en la siguiente página, que me adelanté. Déjenme grabar aquí. Voy a borrar acá. Y esto es lo que dice aquí. Y esto hay que tener cuidado, porque entre otras cosas, aquí estamos diciendo algo con lo que yo me enredé en la otra clase, que ahora quiero que quede clarito. Fíjense que al igual manera que en los procesos de Poisson, se acuerda que habíamos visto todo y habíamos hecho toda la historia de que no podían ocurrir varias llegadas al mismo tiempo, sino que eran de uno en uno. Aquí también la gente nace y se muere de uno en uno. ¿Ok? Parecía que no era así, pero sí es así. Porque fíjense, ¿qué quiere decir que yo paso de i a i más 1 con esa probabilidad y paso de i a i menos 1 con esta otra probabilidad? Fíjense que si yo miro la fila i de esa matriz, esas dos probabilidades ya suman 1. ¿Sí lo ven? Para i fijo, yo me paro en la fila i de esa matriz, quiere decir que como esas dos ya suman 1, no puedo ir de i a ningún otro estado que no sea i más 1 o i menos 1.
Todos los demás estados tienen probabilidad cero de que la cadena haga una transición desde I hacia ellos. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo individuos, no es que los I se pueden suicidar todos al mismo tiempo con una explosión de una bomba. Eso no puede ocurrir. ¿Ok? Sino que nacen de uno en uno y mueren de uno en uno. Eso es porque es continua y los procesos de nacimiento y muerte son así. O sea, los modelos solo permiten que los tipos se mueran de uno en uno y nazcan de uno en uno. ¿Ok? Entonces, eso simplifica bastante. Ya se puede imaginar cómo lucen las matrices, que son esas. O sea, si yo miro la diagonal, en la diagonal hay un trancazo de ceros y después, antes y después de I, hay dos probabilidades distintas de cero. O sea, que tiene como que la super diagonal y la, ¿cómo que se llama? O sea, es la diagonal que está por arriba de la principal y la diagonal que está por debajo de la diagonal, ¿sí? Que son las que no son cero. ¿Sí lo ven? Y el resto de la matriz tiene ceros ahí. No, no, porque tiene una única fila por arriba de la diagonal. O sea, si tú miras tu matriz grandota, que de paso es infinita, ¿no? Entonces tú tienes tu diagonal principal, ahí se cumple que I es igual a I, ¿no? Son todos los términos I. Y después tienes esta, que tiene a todas las probabilidades de ir de I a I más 1. Esas son distintas de 0, ¿ya? Y después tienes la antidiagonal o esta tipa, que tiene todos los términos que van de I a I menos 1, que también son distintas de 0. ¿Okay? Y aquí de I a I son todas 0, ¿no? Y aquí hay un gran 0 y aquí hay un gran 0. ¿Ok? Y esa matriz es infinita. Tiene infinitas filas e infinitas columnas. ¿Correcto? ¿Sí? O sea que tiene, creo que se llama como que la superdiagonal y la antidiagonal o algo así. La gente de álgebra creo que así las llama. ¿Ok? Pero bueno, es la diagonal que está montada encima de la diagonal principal y la diagonal que está justito debajo de la diagonal principal. Esas dos. ¿Correcto? Ya. Bien. Me avisan si ya puedo borrar. ¿Sí? Ya. Ok. Y aquí creo que pasé algo que no dije. Miren, aquí abajito, miren qué hay. ¿Cuál es la probabilidad de ir del 0 al 1? Es la única que no está descrita en las otras. Del 0 al 1 solo puede ocurrir un nacimiento. ¿Ok? Entonces, esa primera matriz, o sea, esa matriz tiene un 1, la primera fila, esa me faltó describirla en el dibujito, hay un 1 para ir del 0 al 1 y después puros ceros después. Esa es la única fila que es diferente a las demás. ¿Correcto? Ojo con esto. Que cuando estaba dando la clase pasada, estaba bajo la impresión de que podíamos ir de 0 a más, como que ocurrieran varios nacimientos al mismo tiempo. Y eso no es posible. ¿Ok? Eso lo aclaré. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Entonces, dentro de los procesos de nacimiento y muerte, hay un proceso de nacimiento puro que ya debería ser familiar para nosotros. Los procesos, bueno, más que de conteo, son los procesos de Poisson, que además de ser de conteo, satisfacen las propiedades de los procesos de Poisson. Entonces, todo ese rollazo al cual le dedicamos que como 4 o 5 semanas del curso, ahora es un caso particular de estos tipos. O sea, imagínense la forma como estamos generalizando lo que hemos visto, ¿no? Entonces, fíjense que es chévere porque no puede pasar que nadie se muera en los procesos de Poisson. Son procesos de nacimiento puro en donde las tasas de llegada
no depende del número de individuos que ya han llegado. Siempre la tasa de nacimientos o la tasa de llegada de un proceso de Poisson es siempre lambda, independientemente de cuántos clientes ya hayan entrado a mi sistema, ¿no? Fíjense que esta cosa no depende de n. ¿Ok? Lambda n no depende de n. O sea, no depende de n, que es el número de individuos que ya han llegado al sistema. ¿Ok? O sea, independientemente del número de individuos que haya en el sistema, la tasa de llegada es lambda. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí solamente podemos ir de i a i más 1. Aquí no puedo ir, la cadena no puede ir de i a i menos 1 porque no hay muertes. Solo se acumulan los clientes que van llegando. ¿Ok? O sea que esta probabilidad sí o sí tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. Para todo i mayor o igual que 0. ¿Correcto? Siempre voy 1 para arriba, eso ocurre siempre con probabilidad 1. ¿Ok? Fíjense que si lo vemos en la fórmula de i a i más 1, esto era lambda i entre lambda i más mu sub i. ¿Sí? Para usar, digamos, el modelo general. Y aquí lambda i vale lambda siempre para todo i. Esto vale lambda siempre y esto vale 0 siempre, en este caso. O sea que tenemos lambda entre lambda, que es siempre 1. Para todo i. ¿Ok? O sea que puedo usar la fórmula así como una fórmula, ¿no? O sea, tal cual. ¿No? Y fíjense que para ir de i a i menos 1, esta cosa sería mu sub i entre lambda i más mu sub i, y mu sub i es 0, o sea que sería 0 entre lambda más 0, que es claramente 0, para todo i. O sea que estoy aplicando la fórmula a ciegas. ¿Sí? Ya. Tomo la foto. Ya, buenazo. Imposible. Porque acuérdate que estoy dando esto por primera vez. Lo que debes haber visto es un ejemplo de branching processes. Pero era un branching process, un branching process, no era un proceso de nacimiento y muerte, que es como el equivalente para discretas. Eso viste. Que branching processes no vimos. Probablemente el ciclo que viene sí pondré al final de cadenas discretas branching processes. ¿Ah? No. Claro, porque no lo has visto, pues. ¿Ya? O sea, de preguntarte un branching process tendría que darte, o sea, tiene que ser más o menos natural calcular las probabilidades de transición, aunque no sepas lo que es un branching process. ¿Ok? Sí, claro, claro. Sí, sí. Pero, por ejemplo, si tuvieses que demostrar que un estado es transitorio, tienes que sacarme la cuenta. Y R te sirve para corroborar que no te equivocaste. Pero sí quiero la justificación de cómo se hace. Sí. Pero sí se vale que lo hagas. ¿Quién está ahí? Sí se vale que lo hagas en R para corroborar que tu cuenta está buena,
pero sí tienes que justificarlo a mano, ¿ok? Pero por ejemplo, si tuviese que calcular P a la 30, pues eso lo usas en R y ya, ¿correcto? Y me pones la imagen de que lo hiciste en R. No pretendo que eso lo hagas a mano. Pero justificar, por ejemplo, clasificación de los estados. Naturalmente quiero que me expliques por qué es. Y entonces usas R para ver que no te equivocaste. Te sirve a ti más verlo en R. ¿Ok? Porque así te das cuenta, pucha, me equivoqué, ¿cómo lo justifico? R. R. Yo no pretendo que saques esas cuentas a mano. Pero sí pretendo que me digas, lo que usted me está preguntando es P a la 7. Es el elemento 3, 4 de P a la 7. Lo hago en R y fíjense que el elemento 3, 4 de P7 es este y lo saqué de R y me lo señalas. ¿De acuerdo? ¿Sí me estoy explicando? Ya, supongo que sí. Tengo que confiar en ustedes, no puedo hacer otra cosa. ¿Ah? Para marcar, no va a ser para marcar porque va a haber problemas de modelamiento. Y entonces eso sí no lo puedo hacer para marcar. O sea, no descarto, vamos a poner así, que haya una parte del examen que sea para marcar. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que se prestan. ¿Ok? Y entonces eso me quita, ¿cómo se llama? Trabajo de corrección al final. Podría ser que una parte, pero van problemas de modelamiento. Eso sí lo quiero dejar clarísimo. Y los problemas de modelamiento, pues tienen que escribir quién es la variable aleatoria, quién es la matriz de transición, ¿no? Esos problemas van a salir. Sí. Pero puedes poner, o sea, no voy a decirte que no uses R para verificar que lo que hiciste está bueno. Lo puedes usar. Por mí, chévere. ¿Correcto? Pero sí quiero la justificación. Si solo me ponen el pantallazo de R con la salida y no me explican por qué es así, probablemente tengan 0 ahí. Sí, y lo quiero decir así de frente. Entonces cometiste un error y tienes que resolverlo antes de entregar el examen. Va a estar malo. Va a estar malo, porque lo que vas a usar R es para corroborar que lo que hiciste a mano está bueno. Ya, pues algún error tenía. Ya. Bueno, eso algún error cometiste. Si quieres mi opinión, ojalá no te pasen el examen, pues. ¿Cómo? No, revisa tú tus cuentas. Porque la matriz que va a estar ahí, puedo yo haberme equivocado en poner las opciones, pero la matriz dice lo que dice y no dice lo que no dice, ¿no? Eso es lo bueno de no hacerlo de marcar. Que si yo me equivoco y no está la opción es un problema. Pero si lo pongo abierto para que ustedes lo resuelvan y yo me había equivocado en la solución, no hay mayores problemas porque yo me voy a dar cuenta antes de corregir y lo voy a corregir y ya. No sé cuántos grupos hay independientes. Ah, ya. Mira, son 45 más 25, esos son 70 personas, ¿no? Y entre 5, se alcanza. Se alcanza.
Ya, buenazo. Hacemos el break. Creo que es un buen momento. Aunque me robaron ahí unos minutos, pero está bien, porque estamos bien de tiempo. ¿Ok? Entonces son las 2:48. Vamos a volver a las 2:58. ¿Ok? Ya, gracias Hilary por ayudarme con eso. Y de hecho, hay que poner a estadística ahí, Hilary, porque yo no puedo estar en estadística y en IO2 al mismo tiempo. Ah, ok. Ya, buenazo, perfecto. Ya, déjame borrar aquí un momentico, déjame apagar el audio. Ya, eso no es aquí, es aquí.
Ok. Bueno. A ver, déjame tomar el pantallazo. Listo. ¿Comenzamos, chicos? Hola, Yari, volviste. ¿Ya te dieron tu gift certificate? No. A ver si el director no se olvidó hoy, que lo tengo. ¿Te acordaste? Porque él las compró casi que al día siguiente. Se le ha olvidado traerlo. Ya, hoy le pregunto. Ya, buenazo. Entonces, vamos al otro caso. Voy a borrar acá. Ya. Ok. Ok. Vamos a ver el proceso de nacimiento puro con tasa lineal. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacemos esto. Fíjense que el decir que la tasa a la cual la cadena deja el estado n, quiere decir que tiene n individuos y puede pasar a n más un individuo, nada más. No puede ir a n menos 1 porque aquí no hay muertes. ¿Ok? Al decir que lambda n es eso, un poquito están diciendo que mu sub n es 0. ¿Ok? O sea, no hay muertes. Fíjense que aquí dice, mientras más personas formen parte de la población, la tasa de nacimiento aumenta. Cada individuo en la población puede tener un hijo con tasa lambda. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo modelamos esto? ¿Cómo es la historia aquí? Y me gustaría que vayan pensando en qué tipo de cosas podríamos modelar con esto. A ver si se nos ocurre. ¿Ok? A ver. Porque fíjense, en el modelo general, nosotros de todas maneras teníamos que la probabilidad de ir de i a i más 1 era lambda i entre lambda i más mu sub i. Que en este caso, lambda i es i lambda, o sea que yo tengo ahí i lambda más 0. ¿Ok? O sea que yo solamente cuando miro cuánto da esto da i lambda entre i lambda, o sea que esto da 1 para todo i mayor o igual que 1. ¿Correcto? Y fíjense que de la misma manera ir de la probabilidad de i a i menos 1, o sea, esto no puede ocurrir porque es un proceso de nacimiento puro, o sea, no hay muertes. Si yo tengo individuos, la población solo puede crecer. Y fíjense que perdón, aquí yo voy a poner a mu sub i entre lambda i, lambda i más mu sub i, que es 0 entre i lambda más 0, ¿no? O sea que da 0 esa probabilidad. ¿Ok? Entonces fíjense cómo es la cosa, ¿no? ¿Qué significa aquí esto que estoy haciendo aquí? Fíjense, para pasar de i a i más 1, ¿qué tiene que pasar? Tiene que nacer alguien, ¿ok? O sea que algunos de los que está ahí, digamos, se tiene que reproducir, ¿no? Y fíjense que al tomar ese lambda i, ¿qué estoy diciendo? Sí, sí.
Ya, pero fíjense que entre otras cosas, ese I lambda es como el primero de esos I que tiene un hijo, ¿no? Porque no sé si lo ven, pero hay I individuos en la población, ¿sí? Y lambda es el mínimo de esos I nacimientos. Es el primer nacimiento que ocurre entre ellos. Porque el mínimo de I exponenciales, parámetro lambda, es exponencial suma de los parámetros, o sea que da I lambda, precisamente. Entonces estoy diciendo, el primero de los individuos que tenga un hijo hace que la cadena deje el estado I para ir al estado I más 1. Por eso es I lambda entre I lambda más 0. ¿Correcto? ¿Ok? Porque no se pueden morir. Mu sub n es la tasa de muerte cuando tienes n individuos. Pero aquí no se mueren. ¿Ok? O sea, un proceso de Joule es más general que un proceso de Poisson. ¿Por qué? ¿Cómo era el proceso de Poisson? En el proceso de Poisson, ¿cuánto era lambda n? Siempre era lambda para todo n. ¿Ok? ¿De acuerdo? Fíjense que el proceso de Joule generaliza el proceso de Poisson. Bueno, ni siquiera lo generaliza. Es diferente, ¿no? Porque aquí cualquiera de los miembros de la población puede reproducirse. El primero que se reproduzca hace que la población cambie de I a I más 1. Crezca de I a I más 1. ¿Ok? En el otro caso, la tasa de nacimientos no crece con el número de individuos, es constante. Siempre vale lambda para todo n. ¿Ok? No, fíjate, si voy de I a I más 1, esta cosa da 1, ¿no? Eso quiere decir que la cadena no puede pasar de I a ningún otro estado que no sea I más 1. Porque la fila tiene que sumar 1. Pero es que esa probabilidad no cuenta cosas. Es una probabilidad. O sea, exacto. O sea, la tasa de nacimiento crece con el número de individuos, ¿ok? Porque tienes individuos que en un momento dado se puedan reproducir. En el caso del proceso de Poisson, la tasa de nacimientos es constante. Nunca crece con el número de individuos. ¿Correcto? ¿Sí? Es difícil de entender. Esto yo me hice bolas la clase pasada. Fue un desmadre. Les voy a pasar la grabación a los otros porque sí, yo me hice bolas. O sea, sí. Fue un desastre esa clase. Sí, bueno, a ver qué pasa. Pero con los años cada vez me preocupa menos. Porque cada vez explico cosas más difíciles y bueno, a veces pasa. ¿Ok? Lo bueno es enmendar. Pero yo creo que entendieron al final
a pesar, o sea, lo bueno, fíjense, a mí una vez un profe en Venezuela, a nosotros cuando éramos ayudantes académicos, así como es Fabián, cuando yo daba unas clases en la posición que tiene Fabián ahora, el profesor del curso se metía a las asesorías a ver cómo yo lo estaba haciendo, ¿no? Y un día él estaba ahí y yo no me di cuenta que él estaba ahí, por cierto, cosa que es increíble porque estaba dando clases en un auditorio, entonces el tipo entró y de verdad que no lo vi. Pero me quedé trabada en un ejercicio, ¿no? Y al final me destrabé, entre todos logramos resolverlo y salió el ejercicio y cuando salgo, viene el profe y me dice, caramba, vi tu clase. Y yo dije, ay, qué desmadre, ¿no? Yo me preocupé, dije, ya está, me jaló, ¿no? Ya no me contratan más. Y el comentario de él fue todo lo contrario. El comentario de él fue, a veces es bueno que uno se trabe porque los alumnos tienen que ayudarte a salir de la traba y ahí aprenden. Si uno lo lleva todo clarísimo, no es tan bueno porque los alumnos ven que todo es fácil y es mentira, pues uno ha llevado un tiempo de preparación y pucha, a veces uno, y yo me sentí tan, o sea, fue así como una, en mi juventud como profesora, yo pensé que había cometido el error de mi vida, ¿no? Que ya no había manera y el comentario de él me alivió bastante, ¿no? Y a partir de ese día entendí que a veces, pucha, uno se enreda, no pasa nada. Lo importante es rectificar y que los estudiantes se vayan entendiendo qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, eso me toca hacer con los otros. Ya. Lo bueno es que en el mundo virtual ahora yo puedo mandarles una grabación de, mírenlo aquí, ¿ok? A ver, ¿cómo generalizamos esto? Ejemplos de procesos de nacimiento y muerte, modelo de crecimiento poblacional lineal. Eso ya se parece más a una población natural, digamos, en el sentido de que si yo tengo n individuos, tengo más gente que puede nacer, que tengo más gente que se puede reproducir, y si tengo n individuos, también hay más gente que se pueda morir. ¿Ok? Entonces, más que estar adivinando quién es la probabilidad de ir de I a I más 1 o de I a I menos 1, usemos la fórmula, ¿no? Porque nosotros definimos lo que era un proceso de nacimiento y muerte y lo que estamos haciendo es viendo casos particulares, ¿no? Yo les estoy variando la tasa de nacimiento y les estoy variando la tasa de muerte, pero en realidad estoy usando siempre el mismo modelo ¿cómo se llama? De nacimiento y muerte. Entonces, ¿quién es la probabilidad si yo tengo I individuos de ir a I más 1? Bueno, esto siempre es lambda I entre lambda I más mu sub I. ¿Quién es lambda I aquí? Es I por lambda. ¿Ya? I por lambda, porque aquí esto significa n individuos, ¿no? N individuos. Acuérdate que es la tasa a la cual cuando la población tiene n individuos, deja de tener n individuos. Y para los que llegaron tardecito, x de t aquí siempre es el número de individuos que tiene la población a tiempo t. ¿Ok? Eso es. Siempre es eso en este modelo. O sea, así como cuando estábamos haciendo los modelos de cadenas de Markov continuos, no sabíamos quién podía ser x de t. Aquí, si resulta que nuestro modelo se puede ajustar a un proceso de nacimiento y muerte, aquí ya por definición x de t es eso y las probabilidades de transición y las tasas vienen dadas. ¿Ok? O sea, el hecho que nos den las tasas ya resume. Entonces, ¿esto quién es? Esto es I lambda más I mu. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo sacar I, factor común, arriba, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y I factor común abajo. O sea que esto se va y me va a dar lambda entre lambda más mu. ¿Lo ven? Como si nada. Y si yo pongo aquí, fíjense, de I puedo ir a I menos 1, ¿sí o no?
porque aplico la fórmula y esto es mu i entre lambda i más mu i, que es la misma cosa, pero ahora es mi y mu. Pude haber hecho bolas con esto, o sea, es imperdonable. Yo tengo un defecto grandísimo y es que yo pienso demasiado. Y eso es verdad en todos los aspectos de mi vida. Y eso me lo dijo un psicólogo cuando me hizo mi cosa vocacional y tenía razón. O sea, el desgraciado que lo odié, porque realmente lo odié como lo está odiando mi hija, ¿no? Mi hija quiere estudiar arte y todo le sale que es ciencia, ciencia, ciencia y está reventada. Dice, no puede ser. Sí. Pero a mí me salía psicología, ¿qué tal? Y fíjense que ingeniería es la que está, ingeniería industrial es lo que está más cerca de psicología de todas las ingenierías. Así que todo fluyó hacia donde tenía que fluir, ¿no? Ya, o sea que esto da miu entre miu más lambda, ¿lo ven? Qué cool, ¿no? O sea que eso, entre otras cosas, ya te voy a dejar hablar, quiere decir que la fila otra vez tiene solo dos probabilidades que son distintas de cero, porque estos dos animales suman 1. Ya no puedo ir, o sea, la cadena no puede ir a I más 3. O sea que no nacen 3 individuos al mismo tiempo, a pesar de haberme hecho bolas en la clase pasada. No, los individuos se mueren de 1 en 1 y nacen de 1 en 1. ¿Ok? Fíjense que ustedes podrán decir, ay, pero a lo mejor si yo miro todos los niños que nacen en un día en el planeta, seguro que hay 2 niños que nacen al mismo tiempo exactamente. Puede ser, pero la probabilidad de eso es 0 en este modelo. En el modelo es 0. Esto es como cuando la moneda, una la lanza y la bicha queda parada así. En el modelo eso tiene probabilidad 0 de ocurrir, de caer de canto. Yo no modelo el canto, modelo que cae cara o que cae sello. Que pueda caer de canto es verdad, que puede haber 2 nacimientos exactamente al mismo tiempo, sobre todo si miro todo el mundo mundial, es verdad, pero para mi modelo, ese evento tiene probabilidad 0. ¿Ok? Por lo que si tuviésemos un reloj súper fino para medir la hora de nacimiento, esas horas serían distintas para todos los efectos prácticos. ¿Ok? O prácticos no, teóricos abstractos del modelo, más bien. En la práctica es otra cosa. ¿De acuerdo? Dime, Santiago, me tenías una pregunta y no te la dejé hacer. Correcto, en el estado, sí, por lo que creo que ahí sí hay un error, sí. Y justo saqué el libro. Ahora tengo que corregirlo. Sí, porque del estado, esto no debe ser para, o sea, a ver, cuando hay 0 individuos en la población, μ0 es 0, nadie se puede morir. O sea que ya este es para n mayor o igual que 1. No puede ser o mayor estricto que 0, cualquiera de los dos que les guste más, pero como son enteros, creo que es mejor poner n mayor o igual que 1. Ahora, aquí, cuando es 0, lambda no debería ser 0. Aquí debería haber un caso donde me digan lambda 0 es algo, ¿no? Y falta eso ahí. Lo voy a corregir, ¿ok? Porque es un errorcito ahí, algo está mal ahí. Tengo que corregirlo y tengo que mirar el libro porque no me acuerdo cómo es el modelo. No. ¿Ah? Sí, definitivamente esto es verdad para n mayor o igual que 1. Lo que me falta especificar es quién es lambda 0, que no me queda claro qué tengo que poner porque fíjate que para n mayor o igual que 1 esto da lambda y probablemente lambda 0 debería ser lambda también, porque debe ser la tasa de que nazca alguien, no más.
Ok, pero lo quiero aclarar en el libro. Quiero aclarar esto en el libro. Por cierto, está de más decir que estoy usando el ROS para esta parte, ¿no? También estoy usando otros libros, pero yo creo que el libro que tiene el nivel correcto es el ROS, por si quieren leer las cosas de allí. ¿Okay? Pero eso no está claro ahí, lo tengo que corregir. Esta tarde se los corrijo y se los subo corregido. ¿Ok? Más que hacerme bolas en parte 2. Ya. Vamos al siguiente modelo. Si me lo permiten. ¿Puedo borrar? Ya. Pero seguramente lambda 0 es lambda también. A ver, vamos a pensarlo. ¿Lo pensamos? A ver, si yo quiero ir del 0 al 1. Pues debería de nacer 1. El mu 0 es 0. Eso sí está claro, ¿no? Mu 0 es 0 y es verdad aquí. O sea que esto de todas maneras está bueno, ¿no? Aquí sí puede ser n mayor o igual que 0 porque en 0 mu 0 es 0. O sea que está bien. ¿Sí lo ven? O sea, aquí para la muerte sí puedo dejar n mayor o igual que 0. Porque n igual a 0 da que mu 0 es 0. Es decir, no puede morirse nadie cuando hay 0 individuos. O sea que esta parte sí está bien. La que no me hace feliz es esta. Porque yo desde 0, 0 sí tiene que ser un estado del cual debo poder salir. La cadena debe poder ir a 1 porque si no este modelo es muy aburrido. Entonces probablemente lambda 0 debería ser lambda también, ¿no? Yo dejo el estado cuando nace alguien. O sea que si ese fuese el caso, esto sería lambda entre lambda más 0, que también es 1. Y por cierto, la probabilidad de ir de 0 a 1 en la primera lámina estaba como 1. O sea que eso completa. O sea que aquí como corrijo, no necesito el libro. Bien, Claudia, muy bien. Esto es lo que significa pensar. Entonces, esto está bueno. Vamos a corregirlo. Y esto no está bueno. Porque aquí debería decir n mayor o igual que 1. Y lambda 0 tiene que ser lambda para que se cumpla esto, que si se acuerdan, está en la definición del proceso general de nacimiento y muerte. No en la anterior, porque vimos nacimiento puro con tasa constante. Es decir, que a pesar que tenemos n individuos en la población, la tasa no crece con el número de individuos. Es constante, eso es un proceso de Poisson. ¿Okay? O sea, el proceso de nacimiento y muerte se convierte, o es un caso general se convierte en un proceso de Poisson cuando la tasa de llegada es constante y no depende del número de individuos en la población. O sea, lambda n es lambda. ¿Ok? Y la tasa de muerte es 0, ahí no se muere nadie. En la siguiente, lambda n era n por lambda. Y nadie se moría. Era un proceso de nacimiento puro, es el que se llama un proceso de Joule, ¿ok? En donde si tienes más individuos, la tasa de nacimiento es lambda por n. Tienes n individuos, la tasa a la que dejas ese estado es hacia n más 1, ¿ok? Con tasa n lambda. Hay esa diferencia. Cuando nazca uno. ¿Ok? Tiene que ser tasa lambda. Ahora se pueden morir, sí. Pero igual nacen de uno en uno y mueren de uno en uno. Que eso fue algo que me hice bolas ahí. Y dije, no, pero aquí nacen más en... No, nacen de uno en uno y mueren de uno en uno. Y fíjense que esas probabilidades de transición nos lo dicen. O sea, aquí paga leer lo que dice la lámina, ¿no? Cosa que ustedes saben que yo no las leo nunca, ¿no?
Siempre voy con mi memoria. Yo trato de que no me dé Alzheimer. Ahí está mi papá con 91 años, está fregadísimo de salud, pero el tipo está estudiando alemán. O sea, es increíble. Esa broma es Superman, es Terminator. Es una broma, se siente mal, no tiene hambre, pero estudia alemán. O sea, pucha. En fin, esto también tiene que ver con eso, por eso yo trato de no leerlo. Pero bueno, no lo puedo hacer en clase, ¿no? Porque vuelvo loco a todo el mundo. Pero ahí está arreglado. ¿Ok? El ROS, Probability Model. Hay un chorro de ediciones después de esas. Yo puse ahí. Hay un montón de ediciones del ROS. Cualquiera de ellas te sirve, solo que yo no tengo la última. ¿Ok? Y la biblioteca tampoco tiene la última. ¿Ok? El libro está en mi oficina si lo quieren consultar. ¿Ok? Si quieren pasar ahí, obviamente no se los puedo dar en estos momentos porque lo estoy usando. ¿Ok? Y hay otro libro que no puse ahí, que es el Kulkarni. La razón por la que no está puesto ahí no es para poder hacer problemas del Kulkarni y jalarlos, sino que el Kulkarni tiene infinitos errores. Entonces, cuando yo he tomado ejemplos del Kulkarni, los he puesto en mis clases corrigiéndolos. Y no les he dado la referencia porque lo peor que puedo hacer es confundirlos. O sea, el Kulkarni es tremenda referencia porque los ejemplos son buenazos, pero están todos malos. Entonces, el trabajo que yo he hecho es corregir los errores del Kulkarni y por eso tengo algunos ejemplos en mis notas que son tomados de ahí, pero si lo leen el Kulkarni van a ver el desmadre que hay. ¿Ok? Entonces están corregidos, eso ha sido un tremendo trabajo. Siempre dije que le iba a escribir al Kulkarni y le iba a decir, chamo, mira, aquí están todos estos ejemplos corregidos, pero no lo he hecho. Cuando escriba mi libro voy a poner como referencia el Kulkarni, pero va a estar el ejemplo bien hecho. Eso es lo que, ahí le daré crédito al tipo, porque la verdad los enunciados son muy buenos. Pero el Kulkarni parece uno de esos libros que el tipo escribió y nunca más volvió a leer lo que había escrito. Así está el libro. Ok, borro. Siguiente. A ver, miren qué chévere está esto. Fíjense el tipo de cosas que se pueden hacer con esto. Aquí estamos permitiendo, fíjense, en las poblaciones ocurren problemas migratorios, ¿sí o no? Y el problema migratorio, bueno, podría ser que yo, cuando tenga N individuos, de repente me lleguen de la nada, tipos más, ¿no? Entonces, vamos a leer quién es. Cada individuo nace con tasa lambda. Entonces, si yo tengo N individuos, la tasa a la que puede nacer un individuo es N por lambda. Si tengo más individuos, hay más chance de que nazca alguien. Si tengo N individuos, pues hay más chance de que se muera alguien. La tasa de muerte es N y mu. ¿Ok? Allí también hay algo con el N. Tengo que revisarlo. Y hay una tasa de aumento de la población que vamos a llamar tita, que es una fuente externa de migración. ¿Ok? O sea, los venezolanos, ¡ping!, llegan ahí de sorpresa. ¿Ok? Y las muertes se dan con tasa mu. ¿Ok? Entonces, ahora hay que tener un poquito de cuidado. Y esta parte no la expliqué allá, pero vamos a sacar la cuenta con la definición de proceso de nacimiento y muerte para no hacerlo mal. ¿Ok? ¿Quién es la probabilidad? Por ejemplo, una cosa que aquí no dice es que probablemente esa tasa de migración debería estar ligada a alguna exponencial de algún sentido, ¿no? Vamos a ver si eso es verdad o no. A ver, ¿quién es la probabilidad de ir de I a I más 1 según el proceso, según los modelos de nacimiento y muerte? Esto sigue siendo así. Pucha, a ver, mu sub I.
Vamos a sustituir ahí a lo bruto y vemos qué significa. Sin pensar. I lambda más tita entre I lambda más I mu. Ya no puedo sacar I factor común. ¿Cómo? Ah, sí, hay un, ¿verdad? Lo tengo que poner aquí, ¿no? Gracias. Bien. ¿Y quién es el otro? Lo dejo ahí. No puedo simplificarlo. Queda así. ¿Verdad? No hay simplificación posible ahí. Ya. Sí, no puedo hacer nada. A ver, y de I a I menos 1, aquí voy a tener, perdón, voy a tener mu I entre mu I más lambda I. Ajá, nada, no pongo nada. Y aquí es I por mu. Y aquí es I por mu más I por lambda más tita. Cuando yo sumo estos dos bichos, ¿qué me da? El denominador es el mismo. Y el numerador es el mismo. O sea que efectivamente da 1. O sea que se sigue cumpliendo que los nacimientos ocurren de 1 en 1. O sea, cuando yo sumo estas dos probabilidades y me da 1, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que las filas, como tienen que sumar 1 por definición, quiere decir que yo puedo dejar el estado I solamente para ir a I más 1 o a I menos 1. O sea que sigue esa matriz teniendo esa estructura de diagonal con diagonal superior y diagonal inferior. Con esa primera fila, ahora vamos a arreglar qué es lo que pasa con el 0. ¿No? Porque, a ver, aquí cuando hay 0, fíjense que aquí he podido poner 0, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, porque cuando tengo 0 individuos, nadie se puede morir. Yo tengo que tener un individuo para matarlo. ¿Ya? Qué simpática. Y cuando tengo n individuos, o sea, sí podría ser, ¿quién es lambda 0? ¿Será que lambda 0 es tita? Pelado. Podría ser. O sea que yo puedo dejar, y fíjense que es interesante, ¿cuánto tiempo paso yo? Se dan cuenta que yo estoy aprendiendo con ustedes, ¿no? Si no se han dado cuenta, dense cuenta. ¿Cuánto tiempo pasa para que una población, en este contexto, para que una población que tiene 0 individuos pase a tener otro número de individuos? Bueno, aquí tiene que ser un individuo. De 0 pasa a 1, porque hemos llegado a la conclusión que no puede ser otra. Y además sabemos que la probabilidad de ir del 0 al 1 es 1. ¿Sí? Esto está en la definición del proceso de nacimiento y muerte general. Esto no me lo inventé, está ahí. Entonces, si lambda 0 es tita, quiere decir, esta tasa tiene una variable aleatoria t sub 0, que es el tiempo que la cadena de Markov, que la cadena continua, pasa teniendo 0 individuos. O sea que tita es la tasa de esa variable aleatoria. ¿Ok? O sea que t sub 0, ¿se acuerdan que t sub 0 tenía que ser exponencial? ¿Correcto? Y la tasa de esa variable aleatoria es lo que es esa tasa de migración.
¿Ok? Sale de ahí. No es que uno se la inventa. ¿Ok? Tiene que ser exponencial para que sea cadena de Markov. Continua. ¿Ok? Es por los inmigrantes. Ujú. Pero es así, es el modelo. Porque ahora el ejercicio que yo quisiera que ustedes hagan, fíjense, yo ahora tengo que hacer un examen de aquí a la semana que viene, ¿no? Esta semana 15 ya. La 12. ¿Tú de verdad quieres estar 3 semanas, 4 semanas más aquí? Porque yo no. A ver, ya estamos todos sobresaturados, ¿no? Yo vengo yo cuando estudié pregrado y cuando di clases en la Simón Bolívar, en Venezuela, eran trimestres de 12 semanas. Después me fui a Georgia Tech, estudié un semestre y cambiaron la broma de semestre a trimestre, porque dijeron esto es demasiado fuerte. Y ahí eran cuatrimestres y duraban 16 semanas. Y los cambiaron a trimestres, cuando yo estaba ahí recién llegada. Aunque estudié un año completo por semestre y después lo cambiaron a trimestre. Total que yo en mi ADN lo que sé son de trimestre. Entonces yo en semana 12 se me funda el cerebro, porque ya se acabó. Y no, tengo que ir 4 semanas más. Es terrible. Y no solo, sino que en semana 17 nosotros tenemos 1000 cosas que hacer. O sea, uno termina y dice, ay, ya se acabó, ya entregué notas. Mentira, cochina, hay 1000 informes y cosas que tenemos que entregar después, como el post-mortem, ¿no? Esto fue lo que hicimos, esto lo vamos a mejorar así y cansado. Ya. Entonces, ¿se entiende quién es ese Tita? Si lo ven, ¿no? O sea que si es, aquí debería ir un 0 y aquí está bien que haya un 0. ¿Ok? Esto lo tengo que corregir ahí. Chévere, ¿no? A ver, ¿quién más está? Porque cuando hay 0 individuos nadie se puede morir. Entonces, mu n es 0 por mu, es 0, cuando n es 0. O sea que la fórmula sí aplica para n igual a 0, ¿correcto? ¿Dónde? Ah, porque sumé, o sea, esto es P sub I más 1 más P sub I menos 1. ¿Lo ves? Queda 1. Esto es para demostrar que no puedes ir, la cadena no puede ir de I a I más 3 o de I a I menos 3. No puedes, porque ya la fila ya sumó 1 con esas dos probabilidades. ¿Correcto? Ya. No sé si aquí hay más contenido, si no, tengo un ejemplo. Y eso quiere decir que mi perusal, que ya tenía un ejercicio, va a dejar de tener ese ejercicio, va a tener que hacer otro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy tiene que salir todos los ejercicios de perusal. Y hoy debería salir mañana, porque la quieren hoy. Bueno, sí en la nota, pero no van a tener el perusal hoy porque humanamente no lo tengo. O sea, ¿qué nota de qué? Ah, ayer cerró un perusal ya. Ay, Dios mío santo. Dale, pídenle a Fabián, pues, que él está a cargo de eso, sí. Ya. Pero no van a tener perusal hasta mañana, estamos claros, ¿no? Porque está en construcción. Ya. Descansen. Una nota se elimina. Una nota se elimina. Podría ser, a ver, una vez vean las notas, decidiré.
y un unicornio. Y un unicornio. A ver, último, miren qué chévere. MM1. Fíjense qué poder, ¿no? Ahora podemos, fíjate, ya un caso particular fue los procesos de Poisson, que los sudamos, ¿no? Qué chévere que yo tenga un modelo con el que ya pueda sacar cuentas, que sea mucho más general y poder ver el proceso de Poisson como un caso particular. La MM1 es otro caso particular. Qué fino es esto, dígame si no es una nota. Esto, ¿qué es la MM1? ¿Se acuerdan? Era un solo servidor, era tiempos entre llegadas exponenciales, por eso la M de memory less, y tiempos de servicio exponenciales. ¿Quién es una muerte y quién es un nacimiento en una MM1? Ahora ¿cuál es el juego? Yo les doy un MM1 y les digo, modélame esta cosa como una cadena de Markov continua. Y no te digo, es un problema de nacimiento y muerte. ¿Sí? Y la MM1 puede ser cualquier contexto que ustedes se imaginen en donde haya tiempos entre llegadas exponenciales, tiempos de servicio exponenciales y un solo servidor. Puede ser cualquier contexto. Miren la desgracia, ¿no? Pero cuando yo les digo, modelen esto como una cadena de Markov continua, en vez de empezar desde cero, yo lo pienso como un proceso de nacimiento y muerte. Entonces, agarro el modelo de nacimiento y muerte, así como en discretas tomábamos la binomial, ahora tomo el modelo de nacimiento y muerte y digo, a ver si es un modelo de nacimiento y muerte. En una MM1, ¿quién sería un nacimiento? ¿Por qué atendido? Si X de T en un proceso de nacimiento y muerte es el número de... no, pero aquí en poblaciones es el número de individuos que hay a tiempo T en la población. Si yo pretendo modelar un MM1 como un proceso de nacimiento y muerte, tengo que decir qué significa estar en la población. Y tengo que definir quiénes son los individuos, porque en un MM1 los individuos no tienen por qué ser personas, ¿no? Es natural pensarlo como personas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si fuesen maletas que llegan en un vuelo a una banda transportadora, la banda transportadora podría ser el servidor. Y yo podría considerar a las maletas como la maleta que va saliendo del avión y ¡pum! Lo apoyo en el servidor, que es la banda transportadora. ¿Sí? Yo no sé si eso es exactamente... Es así, porque las N maletas llegan de un solo guamazo en el avión, pero yo las voy colocando sobre la banda transportadora realmente de una en una. El tiempo que se tarda el tipo que las está bajando y las sube a la banda. ¿Ok? O sea que efectivamente las maletas, si bien llegaron todas juntas en el avión, el servidor no las recibe todas juntas. ¿Ok? Ya. No sé si sirve, porque tengo un servidor, pero estoy poniendo todas las maletas ahí. Las maletas realmente no esperan, ¿no? Sí, sí, es exactamente eso. Pero bueno, a ver. Entonces, claro, yo debería poner el cuadrito, pero ya todo el mundo vio la broma. ¿Sí la vieron? Ahí. Los clientes llegan a un sistema de servidor único de acuerdo con un proceso de Poisson con tanda lambda. Es decir, el tiempo entre llegadas es lambda. Si el servidor está ocupado, el cliente debe esperar en la cola
De lo contrario, el cliente es atendido con un tiempo de servicio mu. ¿Ok? Fíjate que el servidor, el hecho de que hay un servidor, quiere decir que tú atiendes los clientes de uno en uno. El servidor no puede atender 2 clientes al mismo tiempo. O sea que la banda transportadora no sirve. Cosa que es chévere mostrar que no sirve, ¿no? Eso hay que pensarlo. ¿Correcto? Entonces, μn, fíjense que es mu. ¿Lo ven? Porque a pesar que hay n individuos en el sistema, o sea, yo al individuo lo dejo llegar y efectivamente entra al sistema. ¿Sí? Como que sí entra al banco, pero hay un único cajero. El cajero atiende a los clientes que hay en la cola, pero atiende a los clientes de uno en uno, porque él está solo. No puede atender 3 clientes al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mueren los clientes? Cada vez que el servidor termina de atender al cliente, yo lo modelo como una muerte. Pero la tasa de atención es mu, no es n mu. N mu sería si yo tuviese el mismo número de servidores que clientes en el sistema. ¿Ok? Eso no es el caso. Tengo un servidor y el tipo está atendiendo al cliente que llegó primero, al último que llegó. ¿Okay? No al último que llegó, al primero que llegó. ¿No? Los atiende en orden de llegada. ¿Ok? ¿Y cómo llegan los clientes al sistema? Con tasa lambda. No, es el tiempo entre llegadas. Y si el tipo llega y el servidor está ocupado, se pone de último en la cola y puede haber un gentío ahí esperando. Pero fíjense que ¿quién es X de T? Fíjense que el cliente está en el sistema y puede estar de 2 formas en el sistema. O puede estar en la cola y no ha sido atendido todavía, o está siendo atendido. El cliente se muere o deja de estar en el sistema y por lo tanto la cadena hace una transición cuando sale un tipo del servicio. O sea que X de T es el número de personas en el sistema. ¿Okay? Es el número de personas en el sistema a tiempo T. Y fíjense que solo puede cambiar en 2 formas. Yo de I puedo ir a I más 1 o puedo ir a I menos 1. ¿Correcto? Yo voy de I a I más 1 si llega un cliente antes que termine el servicio del cliente que está siendo atendido. ¿Ok? ¿Y eso ocurre con qué probabilidad? Llega un cliente antes de que acabe el tiempo de servicio del cliente que está siendo atendido en ese momento. ¿Ok? Y la cadena pasa de I a I menos 1 si es que acaba el servicio del cliente que está siendo servido en ese momento antes de que llegue otro cliente al sistema. ¿De acuerdo? Modelada la MM1. Entonces, por supuesto, podríamos tener, a ver, déjenme ver, me quedan 4 minutos. Tomé la foto. Déjenme irme al último ejemplo de este cuarto. Voy a borrar. Miren quién es el último ejemplo. Un MMC. Fíjense lo que sucede aquí. Los clientes siguen llegando con una tasa constante. Lambda N es lambda. ¿Sí? No importa cuántos clientes hay en el sistema, la tasa de llegada sigue siendo constante igual a lambda. ¿Ok? Pero fíjense qué pasa aquí. ¿Quién me explica esto?
¿Por qué mu sub n es eso? Fíjense, ahora tengo C servidores. Es decir, que yo a los clientes los estoy atendiendo de C en C. Sin embargo, igualito, los servidores no terminan sus servicios al mismo tiempo, sino que de los C servidores que hay, los clientes se van muriendo a medida que los servidores vayan terminando de atender a esos C clientes máximo que pueden estar en servicio, porque podría ser que en el sistema haya menos de C clientes dentro, en cuyo caso algunos de esos C servidores van a estar vacíos. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, si n está entre 1 y C, ¿sí? O sea, yo tengo a lo sumo o a lo más, que creo que lo dicen ustedes aquí, C clientes en servicio, en cuyo caso la tasa de muerte es n por mu. N, el número de clientes que están en el sistema. Como n es más chiquito que C o a lo sumo C, los puedo atender a todos al mismo tiempo, en cuyo caso esa tasa es n mu. Pero si n es más grande que C, la capacidad del sistema, la capacidad de atención del sistema es C por mu. Yo no puedo atender más de C. Entonces es C por mu cuando tengo más de C clientes dentro del sistema. ¿Correcto? Pero fíjense que todo el tiempo, esto va para los de la sección 2, que ve la clase antes porque nos encanta confundir a los profes. Esto, sí, después cuando estoy haciendo los exámenes tipos me hago bolas también, que digo, quiero ponerle el examen 2 a la sección 1 y el examen 1 a la sección 2. Podría numerarlos al revés, pero no lo pienso así. Entonces, es un rollo. Pero sí se entiende que de todas maneras los clientes dejan el sistema de 1 en 1 o llegan al sistema de 1 en 1. Eso es importante tenerlo claro. ¿Ok? No es que salen 3 clientes al mismo tiempo. ¿Ok? No es así para el modelo. ¿Ok? Los servidores no terminan de atender a los clientes al mismo tiempo para efectos del modelo. ¿Ok? Ya, buenazo. Entonces ahí tenemos modelado una MMC. Fíjense, hasta ahora hemos hecho puros modelos inútiles, ¿no? O sea, se ve claro que podrían servir para cosas, pero hemos solo modelado. ¿Cómo sacamos cuentas con esto? Si se dan cuenta que es importante que una vez que tengamos el modelo, eso nos permita sacar cuentas, por ejemplo, en tiempo, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio de espera? ¿Cuánto, no? ¿Cómo hago yo para, si agrego un cajero, un servidor más, eso efectivamente reducirá el tiempo de espera o no? ¿Cómo sé que el sistema es estable? ¿Ok? Fíjense que el sistema es estable y eso no lo hemos visto, pero el sistema es estable en la medida de que la cantidad de trabajo que llegue al sistema sea procesado a una tasa mayor que la tasa a la que llega. Los cuellos de botella se forman precisamente porque llegan más clientes de la capacidad de atención que tenga el sistema. O sea, cuando lambda sub n es más grande que mu sub n, hay un cuello de botella. Y yo tengo que hacer los cambios para eliminar ese cuello de botella. Porque si no, el sistema explota, literalmente. ¿Ok? O la cola se hace cada vez más larga en vez de reducirse en tamaño. ¿Ok? Eso es justamente lo que los ingenieros industriales, todo este tiempo para explicar lo que es un cuello de botella, ¿no? Pero justamente eso es lo que uno quiere evitar.
Es una inversión, tú no puedes poner infinitos servidores porque te cuestan plata. Entonces tú tienes que tener el número correcto de servidores para que los tipos no estén perdiendo el tiempo, ¿ok? Pero al mismo tiempo quieres tener suficientes para atender la tasa de llegada que estás recibiendo, ¿ok? Si tú haces cosas para aumentar la tasa de llegada, tienes que al mismo tiempo mejorar la tasa de servicio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el paso de un restaurante a usar Rappi tiene que ser hecho con cuidado, porque a lo mejor todo funciona de perlas cuando tú estás solito en el restaurante atendiendo a tus clientes y de repente dices, ay, vamos a meternos en Rappi para vender más. Y entonces pasa lo que me pasó ayer cuando pedí un desayuno a un restaurante que se llama Petare VIP. Resulta que todos los venezolanos de Lima, el domingo en la mañana, se antojan de un plato venezolano. Esos restaurantes explotan el domingo por la mañana. Los tiempos de atención que te dice Rappi son mentiras. Se tardan mucho más y los tipos no lo tienen contemplado. Ayer yo esperé casi 3 horas por una cosa que pedí a las 9 de la mañana. ¿Ok? Y la semana pasada el restaurante no estaba en Rappi. Hicieron el pase y ya se fregaron. Estoy por llamarlo por teléfono que mira que hay una venezolana que te puede ayudar a arreglar esto, ¿sabes? Bueno, ok. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estos modelos? Es la pregunta, ¿no? Yo quisiera poderles enseñar un poquito de qué se hace con estos modelos, pero moralmente no me siento cómoda de preguntar qué hacer con estos modelos. Entonces, preguntar un modelo sí me atrevo, pero no les puedo preguntar qué hacer con el modelo. ¿Okay? El qué hacer con el modelo se los puedo preguntar para cadenas de Markov discretas, pero no me siento cómoda presentar, porque ya van a ver cómo es la cosa de qué se hace con el sistema, ¿no? Yo podría hacer, yo quiero hacer una deducción de qué hacer con el sistema para un caso bien sencillo. Y podría darles el formulamen, ¿no? De cómo se hace para los demás. Eso sí podría ser, pero igualito no me siento cómoda preguntándolo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo de hoy para mañana tengo que hacer un montón de cosas para que la clase de mañana no sea un desastre. Pero sí vamos a ver un poquito de qué se hace con estos modelos. ¿Okay? Y ya el ciclo que viene sí se va a hacer más, porque voy a agarrar esta semana mucho antes. Ya no va a haber las 3 semanas de bivariadas al comienzo. El curso va a comenzar con propiedades del exponencial. Sí, va a comenzar con propiedades del exponencial porque las necesito. Entonces, aunque sea un contenido, no, y en estadística no hago las propiedades del exponencial. Realmente pertenecen más a este grupo, a este curso, ¿no? Y esperanza funcional, eso sí pertenece a este curso. Okay, pero son 3 semanas que me ahorro al comienzo que ahora podré hacer al final. Para tenerla. Es verdad. Es verdad. Voy a pedirle a Fabián que las baje ahorita y las conserve ahí para poderlas colgar. Yo sé que las borran, pero las borran al final del ciclo. Si puedes hacerle el comentario a Fabián, sería genial. Por si acaso a mí se me olvida. Pero sí, hay que conservarlas de todas maneras. Tienes razón. Bueno, de todas maneras, siempre puedo invitar a los compañeros de IO2 de la malla 2018, que no deberían ser tantos, a que vayan a las clases de estadística. Porque eso sí va a seguir, o sea, ese contenido sí lo voy a seguir dando en estadística. O sea, que también podrían ir a las clases de estadística. Pero es mejor tener las grabaciones por un tema de... Sí, sí, sí. Aunque no se necesita tanto, o sea, lo tienes que entender, pero sí, sí. Hace la diferencia en entender las cosas bien a entenderlas más o menos. Sí hace. Ya, bueno chicos, muchas gracias. ¿Qué aprendimos hoy? Y muerte. Sí, eso es. Y sus diferentes variantes. Hay muchas más, pero aquí hicimos unos cuantos ejemplos. Ya,
Chévere. Gracias.